Paya Dhamara Zobe Janju Rinpoche Domaraja Dala Dhamvar Jepe Dra Novar Jepe Ge Tarbadam Tamche Kembe Bardu Chopra Jeva Tamche Ge Su Jepe Manam Kadam Nyampe Sanchen Tamche Dewa Tande Tandra Nirdu Lana Me Bayan Dabar Zobe Janju Rinpoche Tobarja Nala Dawar Jepe Da Nobar Jepe Get Tarbadan Tamche Kembe Bardu Chopra Jeva Tam Jegi Su Jebe Manam Kadam Nyambe Senchen Tam Jegi Dan Den Tungyal Tangur Nudu Lana Me Bayan Dabar Zobe Janju Rinpoche Dobarja Du Sama Gigi Bardo Lunga Gisum Gewala Ko Mashi Bardo Lunga Gisum Gewala Ko Zunte Nima Sanda Sangi Bardo Lunga Gisum Gewala Ko. If you have the PDF, it's page 5. For the picture, it's page 77. Jodan Sogi Jonam La Janju Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Ki Besonam Ki Dola Pinchir Sanje Druprashu Sange Jodan Sogi Jonam La Janju Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Ki Besonam Ki Dola Pinchir Sanje Druprashu Sanje Jodan Sogi Jonam La Janju Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Ki Besonam Ki Jola Pinchir Sanje Druprashu Mana Kadan Nyambe Senchen Tamje Dewa Dan Dewe Girdan Temper Girchi Dunyal Dan Dunyal Gi Girdan Jawar Girchi Dunyal Mebe Dewa Tami Jawar Girchi Nirin Chadan Nidan Jawe Tanyon La Nebar Girchi Manam Kadan Yambe Semchen Tamche Dewa Dan Dewe Girdan Temper Girchi Dunyal Dan Dunyal Gi Girdan Jawar Girchi Dunyal Mebe Dewa Tami Jawar Girchi Nirin Chadan Nidan Jawe Tanyon La Nebar Girchi. Continuing on. Vajra Samaja, Vajra Samaja, Vajra Samaja, Malu Semchen Kungi Kungir Chin, Dude Punje Mize Chumze La, Mona Malu Jishin Kengir Pe, Chumden Gorje Neder Shisu So. Badyam Puche Dube Aloke Gende Nebede Shabda Pradija Soha Zashi Puchu Jishe Metotran Rira Linche Nide Kembadi
Sanye Shinla Mite Pulwaye Doku Namda Shindu Chobasho Jase Wadan Chochin Shabadan Jesu Yirang Kuzin Sowaye Gewa Chunze Dagi Chizapa Tamche Zobe Chanchu Namo Namsi Namda Gilamala Namsi Shushen Sujobahu Kamsum Yundu Soade Korwa Domju Sujin Jilo Jishin Norbu Sugigen Masam Jome Gyawetu Gembe Yeshe Nadanden Sewe Dani Kadrenchen Rowa Gyose Rinpoche Dasen Niki Nande Sowade Choniki Nandu Jinjilo Sendo Niki Menandadi Lode Chokur Toba Jinjilo. So this morning we will take the Achi Empowerment from His Holiness. Esta mañana vamos a tomar el empoderamiento de Achi de su santidad. So, as I explained, maybe some of us, some of you were here, some of you were not. So the language, the verb used often with regards to empowerment is to take. Y bueno, algunos estuvieron aquí, otros quizás no escucharon, pero yo expliqué que el término que utilizamos para el empoderamiento es tomar. So it's an active process. You have to take. Es un proceso activo, tenemos que tomar. In a way, you can say that the awakened beings, Buddhas, they are always naturally giving empowerment. Podemos decir de alguna manera que los seres despiertos naturalmente ya se encuentran dando empoderamientos. So whether we get the empowerment or not depends on if we know how to take it or not. Pero ya sea que lo recibamos o no, el empoderamiento depende cómo es que lo tomemos. Then when it comes to taking, we can only take as much as we are able to contain. Y si se refiere a lo que es el tomar, entonces solamente vamos a poder tomar lo que es posible que podamos contener. So there's so many levels and degrees in which you can take empowerment. Entonces hay muchos niveles y grados en lo que se refiere a tomar un empoderamiento. And so whatever you as the container can contain, as long as you are not turning this container upside down, then something will go in. Entonces, bueno, esa es la visión de lo que el contenido puede contener, eso es lo que se va a tomar. Mientras la vasija, el envase, por ejemplo, no esté volteado hacia afuera, hacia adentro, no esté de cabeza, entonces en realidad podemos recibir. Yeah, so the empowerment is the empowerment of Achi Drolma. El empoderamiento es el empoderamiento esta mañana de Achi Drolma. So Achi Drolma lived probably around 11th century. Achi Drolma vivió probablemente en el siglo XI, alrededor del siglo XI. The 11th century corresponds with the time of, maybe more famously, about Milarepa. Y bueno, el siglo XI corresponde al tiempo del muy famoso Milarepa. But we have no information about, whether Achi meant Milarepa or not. Probably not. Pero no tenemos la información de si Achi conoció, a Milarepa. Probablemente, tal vez no. Milarepa lived in southern part of Tibet, south
and then did a lot of retreats in southwestern Tibet. Achi was born in central Tibet. Bueno, Milarepa vivió en el sur del Tíbet y hizo sus retiros más o menos en la parte suroeste, y Achi nació en la parte central norte. So she was born in this area that is known as Drikung. Y ella nació en esta área que se conoce como Drikung. Drikung is about 90 kilometers west of Lhasa, the central capital of Tibet. Entonces, Drikung es más o menos a 90 kilómetros al noroeste de Lhasa. Lhasa es la capital del Tíbet. It said that her parents, before conceiving her, tried very hard to have a child without success. So during that time, there is a strong belief and reputation that if you try to have a child, and you cannot, then if you made this long and difficult journey, pilgrimage to Nepal, to the Swayambhu stupa, then if you succeed to go there and come back to Tibet and not die, when you're in Swayambhu, you can pray there and ask for a child. So her parents did that. So they went to the Swayambhu stupa in Nepal, and it is said that there, after spending time there, making prayers, both father and mother had auspicious dreams that their wish will be fulfilled. Los padres de Achi, antes de concebirla, intentaron por mucho tiempo tener un niño, un bebé, pero no tuvieron éxito. Y en esa época había la creencia que si era difícil concebir un niño, se tenía que hacer un peregrinaje hacia Nepal, hacia la stupa de Swayambhu, y para lograr tener éxito en la concepción del bebé. Entonces, también tendrían éxito en regresar a Tíbet, ¿no? Porque en esa época era un viaje muy difícil. Entonces los padres de Achi hicieron eso, se fueron a Swayambhu, hicieron muchas ofrendas, muchos rezos, súplicas, y se dice que después de hacer estas ofrendas, pasar un tiempo en el Swayambhu, tuvieron sueños auspiciosos cada uno de los padres, lo que aseguró el éxito. So 9-10 months later, Achi was born in Drikung, and it said that she was a very beautiful child and seemed to have a certain mark, on her forehead that many interpreted to be the wisdom eye, sometimes called the third eye. Entonces, 9 meses después nació Achi en el área de Drikung. Se dice que era una niña muy linda y tenía como una marca, una señal en el entrecejo, ¿no? Como que era como el ojo de la sabiduría, o algunos dicen el tercer ojo, ¿no? And also it said that she was able to chant Tara mantra even as a baby. Y también se dice que ella era capaz de cantar el mantra de Tara incluso siendo un bebé. So as she grew up, her kind of affinity for Dharma practice, was very clear. Yeah? Y cuando ella creció, su afinidad hacia la práctica del Dharma se hizo cada vez más clara. Then as she got older and reached, an age where people felt like it's time for her to get married, so her parents were trying to arrange for her to get married, but instead she ran away.
Y bueno, cuando se volvió mayor y cuando alcanzó la edad en que todos pensaban que ya debería casarse, sus padres trataron de arreglar ese matrimonio, pero ella se escapó. Some traders, came from eastern Tibet to trade in central Tibet. Then she made plans to run away from home with them. Y bueno, algunos comerciantes vinieron del este de Tíbet hacia el Tíbet central, donde ella estaba, ¿no? Para sus comercios. Entonces ella hizo allí algunos planes con ellos para escaparse con ellos. And at that time, even today, it's kind of dangerous to travel in places like this. In fact, especially at that time, there is no guarantee that she would arrive safely. Like these traders, could sell her off. But she was very brave. En ese tiempo, incluso hoy día es un peligroso, ¿no? Viajar en lugares así, en este tipo de lugares. Especialmente en esa época, ¿no? Entonces no había garantía de que ella podría lograr este viaje con éxito. Hasta los comerciantes han podido venderla, ¿no? Pero ella era muy, muy valiente. So nonetheless, she went, but she ran off to eastern Tibet, not because of some random thing, but she knew that there was someone she had to go see there, and there was an old yogi, like already in his 70s. So she went and found this person, and she said to him, his name was Sutrim Gyamso, Ame, like grandpa, Sutrim Gyamso. She was, a quarter of his age, around there. And she said to him, I came from central Tibet, and we are supposed to be together. So the old man said, I don't think so. I'm old, I'm a Dharma practitioner, I'm preparing for death. I have no interest in your proposal. Ella entonces se fue hacia el Tíbet del Este, ¿no? Y no por digamos, ir a ese lugar, sino porque ella sabía que tenía que ir allí. Allí vivía un yogi muy mayor, muy anciano, ya alrededor de los 70 años, y se llamaba Sultrim Gyatso Ame, y Ame significa abuelo. Entonces ella fue donde él, lo encontró, fue donde él y dijo, yo vine aquí por algo, yo vine aquí porque me voy a unir contigo, me tengo que casar contigo. Y él le dijo, no, bueno, yo soy mayor, yo soy un practicante del Dharma, me estoy preparando para morir, no estoy interesado en tu propuesta, no gracias. She pushed until no choice. Ella insistió tanto que ya no hubo alternativa. She said, I'm also a Dharma practitioner, and I'm also not interested in having this worldly relationship, but I know that in a future generation, one of our descendants will greatly benefit sentient beings. So this is what we have to do. So eventually they had 4 sons together. Entonces Achi insistió hasta que finalmente, se pudo concretar esto y dijo, ella decía, yo soy también una practicante del Dharma, no estoy interesada en cuestiones relacionarme en tipo mundano, sino que en el futuro uno de nuestros descendientes va a traer un gran beneficio a todos los seres humanos, todos los seres. Por lo tanto, debemos unirnos. Entonces, finalmente tuvieron 4 hijos. Physically, she was said to be very beautiful. Físicamente se dice que ella era muy hermosa. So to this day in Drikung area, and people who live close to that area will say, Drikung, all the women in Drikung are really beautiful. Y incluso hasta hoy en día la gente que vive en Drikung, la gente que está alrededor de Drikung, saben que las mujeres que viven en Drikung son hasta hoy en día muy hermosas. I remember the first time I went to Tibet and went to Drikung, I was a student, and I remember the tour guide saying, going to Drikung, those
women are really beautiful there. Yo recuerdo la primera vez que fui a Drikung, al área de Drikung en Tíbet, cuando era estudiante, los guías de turismo me decían, Drikung, ahí están las mujeres más hermosas. This is the blessings of Achi. Y se dice que estas son las bendiciones de Achi. So anyway, they raised the 4 sons, and then she continued her Dharma practice. Then she trained her 4 sons. Her grandson, one of her grandsons, is the father of Kyoba Jigten Sungan, the founder of Drikung Kagyu. Y bueno, entonces ella continuó con su práctica del Dharma mientras estaba criando a sus 4 hijos y también los entrenaba. Y es así que uno de los nietos de Achi es padre de Kyoba Jigten Sungon, el fundador de la escuela Drikung. So Kyoba Jigten Sungan then is the great grandson of Achi and Ame Sujum Kemso. Entonces el Kyoba Jigten Sungon es el tataranieto de Achi y Tsultrim Gyatso. It's said that at the end of her life, so there are many kind of miraculous stories about her life, but at the end of her life, instead of having a regular death and burial, it said that a mysterious blue horse arrived at her home. She got on the horse and galloped away, and some saw this horse and her flying up into the sky, and then that was all that was left of her, nothing. Al final de sus días, ¿no? En el final de su vida, hubo muchas historias. En general, en el transcurso de toda su vida, hubo historias milagrosas, ¿no? En torno a ella. Pero los días finales de su vida se dice que cuando ella falleció, se dice que en vez de un entierro normal, de una cremación, entonces lo que se vio fue un caballo azul que apareció de repente y seguidamente ella se subió al caballo, se montó y cabalgó hacia el cielo. Entonces nadie dejando nada de rastro, ¿no? So now we go maybe like about 100 years into the 12th century. Y bueno, a ver, vamos 100 años después, más o menos en el siglo XII. Then there, now the founder of Drikung Kagyu, Kyoba Jigten Sungan, Kyoba Jigten Sungan was born in eastern Tibet, where Achi and Sujin Gyamso, lived. So obviously he was born in that area as well. But eventually, seeking his root guru brought him to central Tibet. After training with his root guru, after achieving Buddhahood, he settled in this area that it turns out to be Drikung, where Achi, the great-grandmother, came from. Luego, en esta época, más o menos en el siglo XII, allí aparece el fundador de la escuela Drikung, Kyoba Jigten Sungon. Él había nacido en el área del Tíbet del Este, que es el área donde vivió Achi y Tsultrim Gyatso. Entonces creció en esa área, pero buscando a su guru raíz, ¿no? Siguiendo a su guru raíz, se fue al Tíbet central. Y luego de entrenar junto a él, luego de obtener la iluminación, entonces él, luego de eso, se asentó eventualmente en el área de Drikung, donde habían vivido sus tatarabuelos. There's no indication that he knew explicitly this was where great-grandmother came from. No había indicación explícita de que allí exactamente era el lugar de donde había venido su tatarabuela. The more immediate reason was
one of his teachers, senior students, already established kind of a small meditation kind of center there with a few other people, and this Lama offered that place to him and said, I'm going back to Eastern Tibet, so you can have this place. So then Kyobaji Tenzin settled there. Well, his students, right? Senior students. Of Swamadrupa's senior student. Ah, yeah. Yes. Entonces, uno de los maestros, que era un estudiante de Pakmodrupa, del Guru Raíz de Kyobaji Tenzin, le había ofrecido un lugar en un pequeño sitio de meditación donde estaban algunas personas también practicando. Entonces le había dicho, yo voy a viajar a otro lado de Tíbet, entonces te ofrezco este lugar para que tú te quedes aquí. So before long, Kyobaji Tenzin had many people coming from all over the place to train with him. It said that they came from even as far as Nepal and China. And so all parts of the known world started together in the Drikung area. Entonces, antes de que pasara un tiempo largo, mucha gente había venido a buscar a Kyobaji Tenzin y a entrenar con él. Entonces se dice que en lugares tan lejanos como Nepal y China, prontamente venían las personas de esos lugares para ponerse en contacto y entrenar con Kyobaji Tenzin. He was praised and known as the master of interdependence. Él era alabado como el maestro de la interdependencia. What that really means is to say that he can see things that people cannot see, meaning cause and effect and the complexity of cause and effect. He can see fully and completely because he was awake and he was a Buddha. Entonces, lo que querían decir con esto, maestro de la interdependencia, es porque el que podía ver cosas que los demás no podían ver. Él podía ver la causa y el efecto, y la causa y efecto y su complejidad total. ¿Por qué podía hacerlo? Porque él era un Buda completamente despierto. Meaning he could see exactly what each person needed. Él podía ver exactamente lo que cada persona necesitaba. Needed for what? Needed to become awakened. ¿Necesitaba para qué? Para despertar. So anyway, there was at one point his disciples started to hear the sounds of this damaru, this hand drum. At different times of the day and night, they heard damaru. Long story short, enough people were hearing this, and then after a while, people started to worry that this sound may not be a friendly sound. So they went to ask their guru. Enough people are reporting hearing this sound of damaru, but every time no one is playing the damaru, we are a little nervous, En algún punto entonces los discípulos, los que estaban alrededor de Kyobaji Tenzin, empezaron a escuchar el damaru. El damaru es como tamborcito de mano. Entonces empezaban a escuchar y era durante el día o durante la noche, en cualquier momento lo escuchaban. Y bueno, en algún momento ya se empezaron a preocupar que esto podría ser un sonido que no era tan bueno. Y entonces la gente fue y dijo, bueno, varios de nosotros hemos escuchado este sonido y estamos nerviosos. So Kyobaji Tenzin says, yes, I know. So I will deal with this, So then he called, he said, whoever is making these damaru sounds, show yourself. Y bueno, Kyobaji Tenzin dijo, yo sé que hay este sonido y voy a ver qué pasa, ¿no? Voy a ver qué está sucediendo. Y dijo, quien sea que está haciendo este sonido, que se aparezca. Then a beautiful woman appeared. Entonces apareció una hermosa mujer.
So then Kyoba Jigten Sungpan said, "Who are you?" Y Kyoba Jigten Sungpan le dijo, ¿quién eres? And she said, then she told him, "I'm your great grandmother." Y le dijo, yo soy tu bisabuela, tu tatarabuela. So that's just right the latest biography. I'm your great grandmother. Esa es, dice, la biografía más última. The latest biography. Última, ¿no? Como actualizada, ¿no? Yo soy tu abuela. Before that, she was one of Guru Rinpoche's disciples and consort. Antes de eso, ella había sido una de las discípulas de Guru Rinpoche y una de sus consortes. So like 200-300 years before Achi. 200 years before Achi. 200 o 300 años antes de que fuera Achi. Especially in this place called Terdrum, which is in Drikung. Terdrum is like this place where a lot of termas were discovered. A lot of Guru Rinpoche termas, treasure teachings, were concealed in Terdrum. And Terdrum is in Drikung. So she was one of the consorts of Guru Rinpoche in Terdrum. Entonces, Terdrum es un área en Drikung donde se encontraron muchas termas, ¿no? Fueron descubiertas muchas termas, por eso es el nombre de Terdrum. Y en esa época, mucho antes de que fuera Achi, ella era una de las consortes de Guru Rinpoche. Then before that, she was one of the principal dakinis in Odiyana. Odiyana is often said to be the source of Vajrayana teachings in our world. Y incluso antes de eso, se dice que ella era una dakini principal en Odiyana. Odiyana se dice que es el lugar, origen del Vajrayana. And through all of this, her nature is Vajrayogini. Y a través de todo ello, su naturaleza es de Vajrayogini. So then her latest kind of identity is the great grandmother of Jigten Sungpan. Y bueno, su última identidad era que fue la tatarabuela de Kyoba Jigten Sungpan. Then in particular, in that lifetime, right, as Achi Chokyi Doma, she made the pledge or the vow to protect, to serve as a Dharma protector for the 1,000 Buddhas of our times. Right? It's said that in our time period, as the time period that our universe exists for, 1,000 Buddhas will appear, and she has pledged to protect the Dharma of the 1,000 Buddhas. Como Achi, ella hizo un voto, el voto de proteger las enseñanzas, el Dharma de los 1000 Budas de nuestro tiempo, porque se dice que en nuestro tiempo, en esta época, van a aparecer 1000 Budas. Entonces, ella hizo este voto para proteger las enseñanzas, el Dharma de estos 1000 Budas mientras el universo exista. So then she said to Kyoba Jigten Sungpan, and now in particular, I will protect your teachings and your disciples. Y ella le dijo entonces, esa vez que se encontró con Kyoba Jigten Sungpan, le dijo, ahora voy a proteger particularmente tus enseñanzas y a tus discípulos. So then, at that point then, Kyoba Jigten Sungpan introduced Achi Chokyi Droma to his disciples. Y en ese punto entonces Kyoba Jigten Sungpan introdujo a Achi Chokyi Droma a sus discípulos. And said that she will be the grandmother for all of us. Y él dijo, ella va a ser la abuela de todos nosotros. So those who practice the teachings of Jigten Sungpan then have this special connection to her, but she's not an exclusive Dharma protector. She protects the teachings of 1,000 Buddhas.
Y todos los que practicamos Drikung tenemos una conexión especial con ella, pero no es que sea exclusivamente solo para Drikung, sino ella hizo el voto de proteger las enseñanzas de los 1000 Budas. Kyoba Jigten Sumgön in his lifetime would sent his disciples, many of his disciples sent to far places, remote places to practice in remote and, potentially dangerous places. So each time, he will reassure them. He said, my grandmother, Achi, actually, to be more exact, is great-grandmother, but, the term is grandmother. He said, the further you go away from Drikung, the more powerful my grandmother's protection. So you should just go and not worry. Y Kyoba Jigten Sumgön durante su vida, a lo largo de su vida, envió a sus discípulos y estudiantes a lugares muy remotos, muy lejos, muy alejados. Y muchos de esos lugares eran peligrosos. Y cada vez que él los enviaba decía, Achi, mi abuela, va a protegerlos. Por más lejos que vayan de Drikung, de esta área de Drikung, lo más lejos que se alejen, será más fuerte el poder de su protección. So today we are receiving this Achi Empowerment from very, 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 and then very far away from Drikung. Y hoy día vamos a recibir este empoderamiento de Achi en un lugar que está ubicado muy, pero muy alejado de Drikung. The furthest that any Achi devotee has ever been. Lo más lejos de que cualquier devoto de Achi ha podido estar. So she will be most powerful today. Entonces ella será más poderosa hoy día. It's your time to make all your wishes come true. Entonces es el tiempo de que todos sus deseos se hagan realidad. So we are extremely fortunate to have the head of the Drikung Kagyu lineage to be the one connecting us to Achi today. Y somos muy afortunados de que la cabeza de nuestro linaje Drikung nos dé el empoderamiento de Achi hoy día. It is in the biographies, for example, of the head of the orders. En la biografía de las cabezas de nuestra escuela o linaje, like the history of the Chetsang Rinpoches and Chungsang Rinpoches. como la biografía, en la historia de los Chetsang Rinpoche y Chungsang Rinpoche, Often mysterious kind of women would turn up at like crucial points to help or protect the Chetsang, Chungsang. En sus biografías, ¿no? A lo largo de sus historias se ve que misteriosamente aparece alguna mujer, alguna imagen femenina en momentos cruciales de sus vidas. And there was when one of the Chetsang was young, he had a babysitter, we would say, that nobody really knew who she was, but they will see her taking care of him, and later it's understood that it was Achi. So with our Holiness, when he was escaping Tibet alone, most of the time, people would escape and cross during that time with groups of people, but he was alone. And he said that as he was close to the border of Nepal, he got lost. He didn't know where to go. And then a woman turned up out of nowhere and told him, to go that direction. And when he walked a little bit more and turned around, she was gone. Cuando uno de los Chetsang Rinpoche era joven, muy niño, dice que él le apareció una niñera
nadie sabía quién era, pero esta niñera le cuidaba, ¿no? Entonces después entendieron que era Achi. Luego hay otra historia cuando nuestra santidad estaba en Tíbet y tuvo que escapar, ¿no? Durante el periodo de la Revolución China, cuando tuvo que escapar, salir de Tíbet. Entonces la mayoría de la gente escapaba en grupo, nadie escapaba solo, pero él escapó solo. Y cuando estaba cruzando ya, cruzó el Tíbet y estaba cerca a la frontera con Nepal, ahí se perdió. No sabía por dónde era el camino, no sabía dónde ir. Y en ese momento apareció una mujer de la nada, ¿no? Apareció y le indicó cuál era esa dirección que tenía que seguir. Luego entonces él fue por esa dirección, luego volteó a ver, ¿no? dónde estaba la mujer y ya la mujer había desaparecido. So anyway, we'll receive the empowerment today. Then on January 1st, our original date of this empowerment, during that time, I will give the reading oral transmission of the Achi sadhana at the stupa. Then we will do the Achi practice. We already shared the Spanish translation of the Achi practice, the PDF. If you did not get, please make sure you get it and maybe print it out if you want to do the practice together. If you didn't get it, maybe talk to Liz or Alejandro. They should be able to get you the PDF. Hoy día vamos a recibir el empoderamiento de Achi de parte de su santidad y luego la lectura y la transmisión oral de Achi, de la sadhana de Achi, se dará en la stupa el día 1. Entonces hemos distribuido un PDF en formato virtual. Si ustedes ya lo pueden imprimir, si quieren hacer la práctica. Y si no tienen ahora este formato, está en español, podemos pedirle a Liz o a Alejandro para que nos pasen. We will do also the Achi smoke cleansing offering. Voy a hacer también la limpieza el ritual de puya de humo de Achi. Also, we have the Spanish translation. We will share that. I will send. También tenemos en versión en español, entonces voy a mandarles. So that's a good way to start the new year. Esa es una buena manera de empezar el año nuevo, ¿no? Invoking Achi's protection. Invocando la protección de Achi. So today will be, for now, the last time many of you will see His Holiness in person, because His Holiness is leaving in a couple of days earlier than originally scheduled. Bueno, y para algunos de ustedes va a ser la última vez que van a ver a su santidad, porque su santidad va a viajar mucho más antes de lo originalmente planificado. All His Holiness's life, He has taken a special interest in the natural environment. Durante toda su vida, su santidad ha tenido un interés muy especial en el medio ambiente natural. So that, now He is the goodwill ambassador for a United Nations organization called the Mountain Partnership. Ahora él es el embajador de buena voluntad de de las Naciones Unidas para el cuidado de las montañas. 20, 30 years ago, I know that he was creating Tibetan names for animals that Tibetans never knew existed. Hace 20 o 30 años, yo sé que su santidad estuvo poniendo los nombres de animales que inclusive los tibetanos ni siquiera supieron que existieron. And trees and plants. Y luego árboles y plantas. Because he's a very important kind of major lama. So then when he created these names and then he gave it, the Tibetan government in exile, they sort of adopted this. So a lot of the names of animals and insects that Tibetans don't have names for, His Holiness has translated or created new names, Y así es como que su santidad en esa época estuvo haciendo como un listado de
nombres de plantas, de animales, algunos que ya se habían perdido, ¿no? Que no existían. Entonces su santidad hasta estuvo creando algunos nombres o recopilando, acordándose de algunos nombres. Y como él es un lama muy alto, entonces les daba a la gente, de los oficiales, los gubernamentales que vivían en exilio del Tíbet. Entonces, para que ellos puedan adoptar, ¿no? y recordar estos nombres. So because of that, His Holiness is headed to the Amazon. Y a causa de eso es porque ahora su santidad va a viajar al Amazonas. So he says, every time he's been here, he has wanted to go to the Amazon, but it's never worked out, even with all the plants and everything. But this time, it's working out, so he's going to go to the Amazon. Y su santidad dijo, cada vez que él estaba viniendo por estos lugares, siempre quería ir al Amazonas. E incluso ya había hecho planes y todo, y nunca había funcionado. Pero esta vez ha funcionado. So in this way, kind of his blessings for Peru is complete. He has gone to the coastal, he has been to the mountains, now he's going to the jungles. So you should be happy and rejoice in that. Y bueno, y entonces las bendiciones de su santidad se han completado, ¿no? Su santidad ha ido a la costa, ha ido viene a las montañas y ahora va a ir al Amazonas del Perú. Entonces deberíamos estar regocijados por esta actividad. So His Holiness is going to come in a few minutes. I'm going to go invite him here to come give us the empowerment. So please get ready. Su santidad va a venir en unos pocos minutos, entonces alístense. Yo voy a ir a invitarlo para que venga, alístense.